Prevención del abuso sexual, acoso laboral y discriminación en el trabajo. Un entrenamiento obligatorio de Clean Solution Services, una compañía de limpieza y mantenimiento. Entrenamiento obligatorio para comprender y prevenir el abuso sexual, acoso laboral y discriminación en el lugar de trabajo. Para describir las protecciones de los derechos civiles según las leyes estatales y federales. Subrayar el deber de un empleador de proteger a los empleados de acoso y asalto. Destacar las protecciones para los empleados que denuncian violaciones a la ley. Desarrollar la competencia cultural en el lugar de trabajo. ¿Qué es el abuso sexual? Violación, que puede ser estatutaria, contacto forzado o ausencia de consentimiento en la víctima. Sodomía, que es relaciones sexuales orales o anales con una persona menor de 16 años. Penetración sexual ilegal con un objeto, con una persona menor de 14 años. Compra de material sexual de un menor. Abuso sexual, que es el contacto sexual no permitido. Corrupción sexual infantil en línea. Contribuir a la delincuencia sexual de un menor. Conducta sexual indebida, indecencia pública o privada. O el incesto. Acoso sexual. ¿Qué es el acoso sexual? Son palabras o conducta física relacionada con el sexo, es grave o penetrante y que crea un ambiente de trabajo hostil, intimidante u ofensivo. Es inoportuno y así lo encontraría una persona razonable. Ejemplos de conducta sexual: tocar, frotar, abrazar, pellizcar, acariciar, besar, bloquear o impedir el movimiento, insultos, chistes, epítetos, cuentos y lenguaje obsceno, merodear, acechar o mirar fijamente, dibujos, fotografías, caricaturas u otras imágenes, comentarios degradantes, títulos o apodos ofensivos, observaciones, coqueteos, solicitudes de favores sexuales, preguntas intrusivas, lenguaje sexualmente sugestivo. Severo o penetrante. Generalmente, el comportamiento grosero o molesto por sí mismo es insuficiente para ser considerado como severo o penetrante. Para determinar si los actos son severos o generalizados, los tribunales consideran la frecuencia, si es una amenaza física o humillante o una simple declaración ofensiva, y si realmente interfirió con el trabajo de una persona. Los casos aislados de mala conducta, a menos que sean extremadamente graves, no son considerados como severo o penetrante. Un empleado puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Acoso sexual, consentimiento retirado o negado. Acoso sexual quid pro quo. El acoso sexual quid pro quo es un tipo de acoso que involucra a una persona que ofrece algún tipo de beneficio a cambio de algún tipo de favor sexual. En latín, el término quid pro quo significa esto por eso. Esto es la conducta física o verbal de carácter sexual, y eso es cualquier decisión sobre el empleo. La idea es que la víctima debe someterse a la sugestión o enfrentar consecuencias en el trabajo. Derechos civiles. ¿Qué es la discriminación? Discriminar es hacer una distinción entre individuos o grupos en función de características comunes, reales o percibidas. No toda discriminación es ilegal. La discriminación es contra la ley cuando los empleadores toman decisiones solo porque una persona es miembro de una clase protegida por leyes de derechos civiles estatales o federales. Acoso y discriminación en otras clases protegidas. Usualmente es malentendido que el acoso solo es ilegal cuando se trata de acoso sexual. El acoso y la discriminación ilegal pueden surgir debido a la membresía de un empleado a cualquier tipo de clase protegida. Y todos somos miembros de muchas clases protegidas. Protecciones estatales y federales de derechos civiles. Oregon y leyes federales de derechos civiles. Ley de Derechos Civiles de 1964. Estatuto revisado de Oregon. Las protecciones de Oregon también incluyen clases protegidas adicionales bajo la Ley de Derechos Civiles de Oregon. Acoso laboral. Señales de alerta. Palabras o conducta física indeseada, relacionado con una clase protegida. Es inoportuno y así lo encontraría una persona razonable. Es grave o penetrante porque crea un ambiente de trabajo hostil, intimidante u ofensivo. Definición de acoso. La norma para determinar si el acoso es considerado severo o generalizado es que crea un entorno de trabajo hostil, intimidante u ofensivo. Es si la persona que está en las circunstancias del reclamo lo percibe como una persona razonable. Severo o penetrante. Generalmente, el comportamiento grosero o molesto por sí mismo es insuficiente para ser considerado como severo o penetrante. Para determinar si los actos son severos o generalizados, los tribunales consideran la frecuencia, si es amenaza física o humillante, o una simple declaración ofensiva, y si realmente interfirió con el trabajo de una persona.
Los casos aislados de mala conducta, al menos que sean extremadamente graves, no son considerados como severo o penetrante. Responsabilidad legal. Ocurre el acoso. ¿Qué hacer? El empleador es responsable de acoso cuando tiene conocimiento o debería haber sabido de la conducta, a menos que el empleador tomara medidas correctivas, inmediatas y precisas. El empleador puede ser responsable cuando el empleado es acosado por supervisores, compañeros de trabajo, agentes no empleados en el lugar de trabajo. The Bureau of Labor Industries y tribunales consideran el alcance de la responsabilidad legal y el control sobre el no empleado. Prevenir el acoso sexual. Para prevenir el acoso, hay que liderar con el ejemplo, comunicar los estándares, entrenar a todos los empleados, capacitar a directivos y supervisores. Liderar con el ejemplo. Los gerentes y supervisores específicos en el tono. Resistir el impulso de unirse a la mal llamada cultura de acoso o a la visión que el acoso es normal. No haga caso omiso de los comentarios, las bromas o los símbolos de acoso y discriminación. Tener las conversaciones difíciles en caso de ser necesarias. Comunicar los estándares. Desarrollar una política escrita integral que incluya definiciones y ejemplos, incluya ejemplos de clase protegida y cualquier clase de persona protegidas por las leyes, reglas o regulaciones locales o leyes federales. Proporcione varias vías para informar al supervisor directo, cualquier miembro del equipo directivo, recursos humanos, el presidente de la empresa y que incluya disposiciones contra las represalias. Entrenamiento. Realizar entrenamientos sobre los principios generales del acoso laboral. Explicar y distribuir copias de la política contra el acoso. Revisar lo que dice la política escrita. Enfatizar la necesidad de tratar a todos con dignidad y respeto. Capacitación a gerentes y supervisores. Realizar entrenamientos sobre los principios generales de acoso sexual nuevamente. Explicar los procedimientos para responder a las quejas. Enfatizar que todas las quejas deben tomarse en serio. Cuando sea apropiado, exigir que los gerentes involucren al Departamento de Recursos Humanos y a los abogados internos o externos. Investigar todos los supuestos casos de acoso, incluso si no se presenta una queja formal. Tomar medidas correctivas inmediatas y limitaciones que pueden incluir la terminación del contrato laboral. No tomar represalias ni permitir que ocurran. Responder al acoso sexual. Prohibir las represalias. La oposición al acoso solo debe basarse en una creencia razonable y de buena fe. El individuo está protegido, incluso si la investigación no resulta en discriminación o acoso. Tomar acciones correctivas. Cuando una investigación proporciona evidencia específica, la gerencia debe tomar medidas inmediatas y precisas para detener con el acoso y evitar que se repita. Brindar asesoramiento y capacitación en casos más leves y a la vez explicar las consecuencias si se vuelve a repetir. Tomar medidas más firmes en casos más ofensivos y suspender o despedir en situaciones extremas. Monitorear la situación para garantizar que no haya represalias. ¿Qué hago si alguien me está acosando? Tomar notas y documentar lo sucedido. Conservar cualquier evidencia física o documental. Verificar la política en los procesos de la empresa. Ponerlo por escrito. Presentar una queja por escrito al supervisor directo, gerente o departamento de recursos humanos. En caso de que la queja no se esté manejando con preocupación, contactar a la División de Derechos Civiles al 971-673-0764. Miedo a dar un paso adelante. Si eres testigo de acoso de un compañero, palabras degradantes o conducta inapropiada, recordar que la ley protege a las víctimas y quienes denuncian conductas inapropiadas contra las represalias, incluso si las acusaciones no se pueden probar. La conducta no declarada usualmente empeora con el tiempo. ¿Qué hemos aprendido? Puntos de discusión, diferencias entre grosería y acoso. ¿Cómo afectar la frecuencia de acoso a la responsabilidad legal del empleador? ¿Y si el objeto de las burlas no se ofende? ¿Qué pasa cuando un cliente o proveedor del negocio es el acosador? Promover la competencia cultural. Definición de cultura. La cultura es una combinación que incluye lenguas, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. La cultura y el trabajo. Ejemplo, tiempo, si es un horario rígido o fluido. La creencias en religión o la cosmovisión. Estilo de comunicación, si es directa o indirecta, en contacto de cerca o de lejos. Liderazgo horizontal o vertical.
formalidad o informalidad como marca de respeto. ¿Qué es la competencia cultural? Es la habilidad de comunicarse de manera apropiada y efectiva con personas de otras culturas. Asegura que se atiendan las necesidades de todos los miembros de la comunidad. Es un proceso de aprendizaje continuo orientando a la integración y transformación del conocimiento sobre los individuos y grupos de personas en estándares, actitudes, políticas y prácticas que les permite trabajar juntos de manera efectiva. Competencia cultural. Perspectiva. Definir valores y principios. Demostrar comportamientos, actitudes y estructuras que ayudan a trabajar de manera efectiva con personas de otras culturas. Aceptar la diversidad. Habilidades. Manejar la dinámica de adaptarse a las diferencias culturales. Competencia. Adquirir y aplicar el conocimiento cultural. Incorporar el conocimiento en política y práctica empresarial. ¿Tienes preguntas, preocupaciones o comentarios? Aquí estamos para ayudar. Reporta todo abuso, acoso sexual o discriminación. Llama al 503-432-8302.